En el año 1839, el autor inglés Edward Butler Lytton escribió en su obra de teatro Richelieu, o La conspiración, una frase muy conocida por todos, que dice que la pluma es más poderosa que la espada. Con esta frase estaba indicando que un escrito bien redactado contra el punto débil de una persona puede hacer muchísimo más daño que una estocada física con una espada. Y no le faltaba verdad a este autor británico. No hay nada más dañino que el mal uso de las palabras, sea por escrito o sea en viva voz. Los insultos, las ofensas, los ataques verbales, las mentiras, la murmuración, la queja, la difamación, han generado en este mundo y generan males desastrosos. Desde grandes guerras hasta rupturas en las familias, amistades destruidas, personas que se suicidan. Y tristemente, en el ámbito de la Iglesia, la lengua pecaminosa ha sido también muchas veces motivo hasta de división. Y Santiago nos habla de los peligros de la lengua a lo largo de toda su carta. Pero no podemos perder de vista que desde que hemos comenzado a estudiar Santiago, lo que está haciendo hasta ahora es llevarnos con una serie de evidencias a guiarnos, a exhortarnos a que pongamos a nosotros mismos en la lupa, nos autoexaminemos para ver si nuestra fe es genuina. Terminando, si recordáis, el capítulo 2, afirmando en el versículo 26 que la fe sin obra está muerta. Era una de las señales que mostraban la genuinidad, la veracidad o no de la fe. Una fe que tiene coherencia entre lo que profesa y los frutos que genera es una fe viva. Una fe sin obra es una fe muerta. Y en el capítulo 3, Santiago, ya empezamos a ver el capítulo 3, Santiago sigue mostrando evidencia para que nos examinemos a la luz de la palabra para ver la genuinidad, la autenticidad de nuestra fe. Y en este caso, en el capítulo 3, se centra mucho más, aunque como digo en todos los capítulos lo trata, con el tema de la lengua, con el uso de nuestras palabras, las cuales en definitiva muestran externamente la realidad interna que hay en nuestro corazón. Como dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago ya dijo en el capítulo 1, versículo 26, que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana, es una religión vacía. Uno puede pensar que es religioso, se comporta externamente de manera religiosa, pero si no refrena su lengua, es una señal de que se está engañando a él mismo. Porque la fe verdadera se demuestra cuando somos prontos para oír, nos dice Santiago, y cuando somos tardos para hablar. Y si os acordáis, prontos para oír y tardos para hablar estaba en el contexto de lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, si no refrenas tu lengua, si eres tardo para oír la palabra, si eres pronto para hablar en contra de la palabra, tu religiosidad es vana, tu fe es vacía, dice la palabra de Dios. Y ahora, como digo, en el capítulo 3, Santiago va a profundizar mucho más en el tema de la lengua. Y si recordáis, en la última ocasión estuvimos comenzando a ver 4 aspectos del poder de la lengua que evidencian el estado de nuestra condición espiritual. En primer lugar, vimos en la última ocasión que la lengua era poderosa para condenarnos. Este aspecto de la lengua nos hacía acercarnos a la palabra con temor, con temblor, con disciplina a la hora de estudiarla, no solo a los que nos subimos a un púlpito, sino a todos y cada uno de los creyentes que profesamos la palabra de Dios, que predicamos la palabra de Dios, porque tenemos que tener la seguridad de que estamos siendo fieles al mensaje que estamos proclamando, porque de lo contrario se nos advierte que Dios puede emitir juicio, disciplina sobre nosotros. En el día de hoy, si Dios quiere, terminaremos viendo los otros 3 aspectos restantes del poder de la lengua que evidencian el estado de nuestra condición espiritual. En los versículos del 2 a la primera mitad del 5 veremos que la lengua es poderosa para controlarnos. Si acordáis, estábamos intentando que eran todo cos. Ya hemos visto la lengua es poderosa para condenarnos,
ahora la lengua es poderosa para controlarnos. En tercer lugar, veremos que la lengua es poderosa para corromper y consumir, bien, segunda mitad del 5 hasta el versículo 8. Y por último veremos que la lengua es un poder contradictorio y confuso, versículos 9 al 12. Pero para tener todo el contexto vamos a leer desde el versículo 1 al 12 del capítulo 3. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Versículo 5: Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero, versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede también una higuera producir aceituna o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hasta aquí la palabra del Señor. 4 aspectos del poder de la lengua que evidencian el estado espiritual de nuestra fe. La lengua es poderosa para condenarnos y ahora veremos que la lengua es poderosa para controlarnos. El versículo 2 comienza diciendo porque. Esta palabra nos indica que Santiago va a basar su argumento en lo que acaba de decir inmediatamente antes. Lo hemos leído en el versículo 1 advertido: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pero fijaos que no continúa diciendo el versículo: porque los que os queréis hacer maestros tropezaréis de muchas maneras. Sino que dice el versículo: porque todos tropezamos de muchas maneras. Dice la Reina Valera: todos ofendemos muchas veces. Cuando leamos este versículo no caigamos en la tentación de pensar en lo bien que le puede venir a fulanito o en lo bien que le puede venir a menganito. Todos tropezamos, todos ofendemos de muchas maneras. Ninguno de nosotros está exento de hacer un daño terrible con la lengua, y el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Porque el juicio, como hemos visto en el versículo 1, la disciplina de Dios por nuestras palabras puede caer sobre mí, puede caer sobre ti. Así que tenemos que extremar el cuidado, la precaución en el uso de nuestra lengua, recordando las palabras del Señor Jesús en Mateo 12, 36 al 37. Dice el Señor Jesús en Mateo 12, 36: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, habiéndonos puesto en sobreaviso Santiago, nos sigue diciendo que la lengua es poderosa para controlarnos. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra de Dios nos muestra en multitud de ocasiones a lo largo de la Escritura los resultados que derivan de una persona que controla su lengua y los resultados que derivan de una persona que es controlada por su lengua. Salmo 39:1, por ejemplo, dice el salmista: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Proverbios 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 12:13, en la transgresión de sus labios se enreda el malvado, pero el justo escapará del apuro.
17:27, el que retiene sus palabras tiene conocimiento. Dice Reina Valera, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Un versículo después, el 28 de Proverbios 17, aun el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por ser prudente. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda sus almas de angustia. Y podíamos seguir a lo largo de la palabra viendo cómo nuestras propias palabras hacen evidente si nosotros controlamos nuestra lengua o si es nuestra lengua la que nos controla. Por eso sigue Santiago diciendo, si alguno no tropieza en lo que dice, si alguno no ofende en su palabra, es un hombre perfecto. La palabra perfecto en el original se puede traducir de dos maneras. La primera de ellas significa, o se puede traducir por, perfecto. Sorpresa. Pero es que solo hay una persona a la que se le puede aplicar este calificativo de perfección absoluta, y es nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo perfecto de una vida perfecta, ejemplo perfecto de un uso perfecto de la lengua. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, que Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dejó? Sigue diciendo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esto es un ejemplo de perfecto, de hombre perfecto. Pero esta palabra perfecto también se puede traducir, y es el sentido que tiene en este contexto, como completo, como maduro. El creyente que es maduro espiritualmente no tropieza en lo que dice, no ofende en palabra. Y este control de la lengua solo lo pueden llevar a cabo los creyentes. No porque los creyentes seamos mejores que otros, sino porque es que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y es únicamente en su poder, no por nosotros mismos, que podemos refrenar, podemos contener, podemos controlar el uso de nuestra lengua para no pecar con ella. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto, tenemos que seguir sus pisadas y al seguir sus pisadas vamos siendo perfectos, vamos siendo perfeccionados, vamos madurando en nuestra vida de santificación progresiva, conformándonos a la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si el creyente espiritualmente maduro puede refrenar su lengua, la cual es un reflejo de su corazón, también será capaz, como dice el texto, de refrenar todo su cuerpo, de controlar todo su ser. La lengua es poderosa para controlar, la enseñanza de Santiago es clara, pero para dejarlo más claro, va a ilustrar con dos ejemplos cómo algo aparentemente pequeño e insignificante puede controlar grandes cosas. Versículo 3. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Es un ejemplo de cómo algo tan pequeño como la brida, como las correas del caballo, puede controlar a un animal tan majestuoso como un caballo tan grande. Y con un simple movimiento, sin mucho esfuerzo, podemos hacer que ese animal frene o vaya hacia donde quiera el jinete dirigirlo. El segundo ejemplo, el del timón de un barco. En aquella época las naves no eran como las de nuestra época, la tecnología ha cambiado muchísimo, pero hay algo que no ha cambiado desde aquel entonces hasta ahora, y es que todas tienen en común que tienen un timón. No importa lo grande que sea la embarcación, el timonel con un pequeño movimiento del timón hace que el barco vaya, como dice el texto, por donde la voluntad del piloto quiere. Así que sigue diciendo Santiago, así también es la lengua un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. De la misma manera que el freno pequeño del caballo controla al caballo y lo mueve donde quiere, que el pequeño timón controla la gran embarcación y la lleva donde el piloto quiere, la lengua pequeña se puede jactar de grandes cosas. La enseñanza de Santiago es que la lengua tiene tal poder para controlarnos que mientras más control tenemos nosotros sobre ella, más maduros somos espiritualmente y viceversa. Cuanto más poder tiene la lengua sobre nosotros, más inmadurez espiritual tenemos nosotros. Así que la pregunta es, ¿se puede jactar tu lengua de grandes cosas para la gloria de Dios?
¿O la lengua se jacta de controlar tu ser y hacer grandes cosas pecaminosas para la gloria del diablo, para afrentar a Dios? ¿Se caracteriza nuestra lengua por caer fácilmente en la murmuración, en el chisme, en la ofensa, en la descalificación? ¿O podemos decir, jactándonos, que de nuestra boca sale todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, toda virtud, algo que merece elogio? Filipenses 4:8. El tema de la lengua es serio. Santiago se pone serio al tratar el tema de la lengua, porque no solo es un baremo para medir nuestra madurez espiritual, sino que también es un baremo para probar la autenticidad o no de nuestra profesión de fe. Un tercer aspecto que nos evidencia el estado de nuestra condición espiritual: la lengua es poderosa para condenarnos, para controlarnos, y en tercer lugar, la lengua es poderosa para corromper y consumir. Y Santiago comienza esta segunda parte del versículo 5 diciendo: mirad. La Reina Valera traduce "he aquí". Y me gusta más la traducción que hace la Biblia de las Américas, porque en el original es un imperativo con una gran carga. Santiago está diciendo: prestad atención. No está diciendo simplemente "he aquí". No está diciendo "mira una cosita", no. Está haciendo un llamado a prestar gran atención. Mirad, porque es de vital importancia que entendáis el poder destructivo que tiene la lengua, que no lo subestiméis. El pasado domingo estuvimos viendo en Romanos cómo entró el pecado en el mundo por un hombre, por Adán, cómo el pecado hizo que Eva también mordiese del fruto prohibido. Pero ¿cómo hizo Satanás que pecase Eva? Con su lengua, engañando con su lengua. ¿Con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Que Dios ha dicho que moriréis? Ciertamente no moriréis. Génesis 3:1. Y luego dice el versículo 4 eso: ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día de que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El uso de la lengua, la que lió. ¿Cuál fue el primer resultado visible después de la caída de Adán? Excusar su pecado con su lengua. No solo culpando directamente a su mujer, sino indirectamente echándole la culpa al mismo Dios. El Señor llamó al hombre y le dijo, Génesis 3:9, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, sí, Dios mío, he transgredido el mandamiento que me diste. Te ruego que me perdones por haber pecado contra ti. Eso no dijo. La mujer que tú me diste, la culpa es de ella y además tú fuiste el que me la dio. Que yo estaba muy a gustito sin ella. Pecó con su lengua. No podemos subestimar el poder destructor de la lengua. Porque nosotros, por lo menos yo aseguro que no soy mejor que Adán, ni mejor que Eva. Yo voy a meter la pata con mi lengua. Y dice Santiago, mirad, prestad atención, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. El pasado mes de abril en las noticias salió que un restaurante en Madrid murieron varias personas, varios clientes, algunos directamente en el restaurante, otros en el hospital, porque se originó un pequeño incendio. Salieron imágenes del restaurante, el restaurante tenía en el techo unas plantas preciosas y un plato flambeado, un postre o un plato, no lo sé. Un poquito del fuego rozó con una de las plantas. En cuestión de segundos salió ardiendo todo el techo y encerrando a la gente dentro del restaurante. En tan poco tiempo, tanto daño. Aquí en Andalucía, tristemente, no es muy fácil entender esto del fuego. Sufrimos cientos y cientos de incendios a lo largo del año, muchos más en verano. Y sabemos las consecuencias desastrosas, esta área y esta área de terreno quemado.
flora y fauna asesinada, víctimas mortales, millones en pérdidas materiales. Pues imaginaros la devastación en aquella época, porque el fuego era igual que hoy. El fuego no ha cambiado. Pero en aquella época no había extintores, no había bomberos, no tenían la tecnología que tenemos hoy para apagar incendios. Así que si hoy el incendio es tremendamente dañino, imaginaros en aquella época. Y Santiago está comparando el poder devastador de la lengua con este fuego. Y a continuación nos da una serie de características del poder consumidor y corruptor del fuego. En primer lugar, lo dice claramente, la lengua es un fuego. La Biblia compara el peligro de la lengua con el peligro del fuego en muchas ocasiones. El hombre indigno urde el mar y sus palabras son como fuego abrasador, Proverbios 16, 27. Proverbios 26, 21, como carbón para brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Salmo 57, 4, mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son saetas y lanzas, cuya lengua es espada afilada. Pero tenemos también que tener presente lo que dice Proverbios 26, 20, y este, los que estáis tomando nota, apuntadlo, y los que no, apuntadlo. Proverbios 26, 20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Mientras haya combustible, un fuego puede arder infinitamente, pero en el momento que no hay combustible, el fuego se apaga inmediatamente. Seamos vigilantes en no pecar con nuestra lengua, pero también seamos vigilantes en no proporcionar combustible a otras lenguas que están pecando. En segundo lugar, la lengua es un mundo de iniquidad. La palabra mundo significa un sistema. En este caso, un sistema corrupto por el pecado, un sistema de maldad. Y fijaros, si la lengua es un sistema de maldad tan grande, que con nuestra lengua somos capaces de transgredir absolutamente todos los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. La lengua, en tercer lugar, está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Cuando alguien fuma, por ejemplo, no contamina solo su boca con el tabaco. Interiormente se contamina los pulmones, el torrente sanguíneo que le llega a todo el cuerpo, y externamente se contamina, apestando a tabaco, su cuerpo, su ropa. De la misma manera, el poder corruptor de la lengua no solo contamina nuestra boca por donde salen nuestras palabras, sino que el humo tóxico de nuestras palabras se extiende contaminando por todo el cuerpo, afectando todo nuestro ser. Por eso que el Señor Jesús dijo en Marcos 7, 20 al 23, que lo que sale del hombre, no lo de fuera, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Y recalca, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La contaminación de nuestra lengua es una muestra de nuestro corazón, es una muestra de que nuestro ser, en el caso de que esté usando mala lengua, está contaminado. En cuarto lugar, inflama el curso de nuestra vida, dice la Reina Valera, la rueda de la creación. Desde el primer no del bebé rebelde que está aprendiendo a hablar, hasta el último día de nuestras vidas, los efectos nocivos de la lengua están en la rueda de nuestra vida, están continuamente en el curso de nuestra vida e influyen negativamente cómo transcurre nuestra vida. En quinto lugar, nuestra lengua es encendida, es inflamada por el infierno. Son palabras duras las que usa Santiago. No es agradable predicar un texto así, pero es que está aquí. No es para tomárselo a broma, no es para quitarle importancia. Cuando Ananías mintió con su lengua, ¿qué le dijo Pedro? Hechos 5:3. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir y quedarte con el precio del terreno? Así que cuando estés tentado, cuando estés tentada a murmurar o a escuchar al murmurador, a quejarte, a ofender, a criticar, a difamar,
no pierdas de vista que tu lengua está siendo encendida por el infierno, que tú estás siendo un instrumento útil en las manos del infierno. Por último, nuestra lengua es incontrolable, es indomable, porque todo género de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos se pueden domar. Yo me acuerdo cuando era chico viendo en la tele a Ángel Cristo, con ese látigo, con esos leones, un señor que era muy chiquitillo, y al lado de los leones más pequeñito parecía todavía, pero con un látigo y con una silla dominaba y domaba a unos leones que podían quitarle la vida en cuestión de segundos. Y así como este hombre, el ser humano ha sido capaz de domar animales aéreos, terrestres, acuáticos, pero por sí mismo ningún hombre sin un corazón regenerado ha sido capaz de domar la lengua. Y aún los creyentes que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, tenemos que estar siempre alerta, porque no estamos exentos de pecar con nuestra lengua. Tenemos que orar como oró David en el Salmo 141:3, diciendo: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Santiago no escatima en palabras de advertencia para expresar el peligro potencial de la lengua. Por eso sigue diciendo que la lengua es un mar turbulento, que no puede ser refrenado, que es un veneno mortal. La lengua es tan inestable, tan violenta como una tempestad en la mar, y puede llegar a ser tan mortal como el veneno de una serpiente. Y el último aspecto del poder de la lengua, que evidencia el estado de nuestra condición espiritual, es que la lengua es un poder contradictorio y confuso. Versículos 9 al 12. Comienza el versículo 9 diciendo que con nuestra lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Al escuchar esto podíamos pensar, por ejemplo, en los fariseos, los cuales eran celosos en adorar a Dios y al mismo tiempo maldecían a Jesucristo, que es Dios. ¡Qué contradicción! Podemos pensar en el apóstol Pedro, el cual hizo una de las declaraciones más gloriosas de la historia de la humanidad, cuando afirmó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Y con esa misma lengua, cuando Jesucristo estaba en juicio ante el sumo sacerdote, dice Mateo 26:74, que comenzó con la misma lengua, con la que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante el gallo cantó. ¡Qué contradicción! Pero fijaos, que también dice Santiago que con la lengua bendecimos y maldecimos. Santiago se incluye a él mismo y por implicación nos incluye a todos nosotros. Nuevamente está haciendo un llamado a examinar la genuinidad de nuestra fe. Por eso sigue diciendo, versículo 10, segunda parte: hermanos míos, esto no debe ser así. Y este no debe en el original es una negación enfática. La idea es: no debe haber lugar alguno para estas cosas en la vida de un creyente. No podemos venir un jueves al culto, venir un domingo a la reunión, alabar a Dios con nuestras lenguas, cantando, orando, alabar a Dios escuchando la predicación de la palabra, y nada más terminar la reunión, llegar al pasillo y empezar a murmurar o criticar. Llegar a la puerta de la calle y empezar a quejar o a tener chismes. Llegar al inicio de la semana y empezar a usar mal nuestra lengua en los estudios, en el trabajo, cuando vamos en coche y tenemos que dar un frenazo, en las redes sociales. Hermanos míos, esto no debe ser así de ninguna manera, dice Santiago, porque es algo contradictorio a un corazón que ha sido regenerado por Dios. Esto no debe ser así porque es contradictorio a la profesión de una fe genuina. Esto no debe ser así porque es contradictorio que de nuestra lengua se muestren frutos contrarios a una naturaleza que profesamos que tenemos en Cristo. Es algo tan contradictorio, tan confuso, tan incoherente, tan inconsistente, que Santiago pone dos ejemplos absurdos y ridículos para dejar claro su argumento.
¿Acaso una fuente, versículo 11, por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceituna o la vid higo? Son preguntas retóricas, porque la respuesta es un no, como un piano. Porque es algo totalmente contrario a la naturaleza de ese agua o a la naturaleza de esas plantas. Por lo tanto, termina afirmando, con lógica, tampoco la fuente salada puede producir agua dulce. De la misma manera, la naturaleza regenerada de un corazón salvado por Dios no puede producir fruto contrario a esa naturaleza. Si profesas una fe genuina, pero tus palabras no reflejan esa fe, examínate a ti mismo. Porque como mínimo, eres un inmaduro o eres una inmadura espiritual. Pero en el peor de los casos, tu fe nunca fue auténtica y puede que te creas religioso y te estés engañando a ti mismo. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 18 y 20, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Sé que son palabras duras, pero es que lo que está en juego no es cualquier cosa. Es que lo que está en juego es el alma y el destino eterno de la persona. Es por eso que Santiago no escatima en advertencias, en ilustraciones, para mostrarnos claramente 4 aspectos del poder de la lengua que evidencian el estado de nuestra condición espiritual. Hemos visto que la lengua es poderosa para condenarnos, que la lengua es poderosa para controlarnos, que la lengua es poderosa para corromper y consumir, que la lengua es un poder contradictorio y confuso. Santiago usa unas palabras muy serias para advertir del peligro del poder de la lengua, pero no olvidemos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que esa misma lengua, bajo el control del Espíritu Santo, no solo tiene el privilegio, como hemos leído, de bendecir a nuestro Señor y Padre, sino que también Dios usa esa lengua para que sea de bendición y de edificación los unos a los otros. Y nos da el tremendo privilegio y la gran responsabilidad de que con nuestra lengua vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio de salvación a toda criatura. Nuestra lengua proclama las buenas noticias de que hay salvación en Cristo. Mis queridos hermanos, oremos, no solo en esta tarde, sino en cada momento que podamos de nuestras vidas, para que nuestras lenguas sean el reflejo de vidas que han sido justificadas por gracia por medio de la fe en Cristo. Que nuestro hablar sea una expresión visible de un corazón regenerado por Dios y que todo lo que hablemos, en último término, como todo lo que hagamos, sea para darle la gloria y la honra a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.